Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase para el día de hoy nos la regala el Padre Rodrigo Molina y nos dice: la Virgen María no se distinguió, pero en su pequeñez ante la grandeza de Dios cambió el mundo. Con esta frase presentamos un saludo muy cordial a todos los amigos que entran en sintonía en este programa junto a ti, en las distintas ciudades en el Perú, Lima, Arequipa y Cusco. Radio y televisión Nuestra Señora del Encuentro con Dios que llega a sus hogares. También a los amigos que nos sintonizan a través del internet en www.nstv.com y en YouTube en la opción NSTV Radio. Hoy viernes, como todos los viernes, viernes del corazón de Jesús, viernes también del corazón de María. Les acompañamos en la parte técnica nuestro amigo José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo Paola Hidalgo y un servidor Henry Moreno. Paola, cordial saludo, bienvenida. Bueno, pues un cordial saludo para todos ustedes. Encantada de tener una nueva oportunidad de poder ser como un puente para entregarles a ustedes pues todos esos dones, frutos y maravillas del corazón de Jesús. Muy bien, como siempre vamos a empezar con la vida de los santos. Tengamos en cuenta que hoy nos corresponde en el turno de los libros que estamos llevando a cabo. Uno es él y yo y el otro de A mis sacerdotes, que ha sido escrito por la venerable Concepción Cabrera de Armida, una de esas mujeres de las cuales uno queda inmediatamente flechado en Dios y que seguro que muchas madres quisieran tomarla como modelo, porque verdaderamente es un ejemplo de mujer, de madre. Ahora que viene el Día de la Madre, qué mejor ejemplo que el de Concepción Cabrera de Armida. Pues ha escrito un libro para los sacerdotes y hoy vamos a estar enfocándonos en el capítulo 10. De una vez les voy a dejar el título para que queden allí en perspectiva del tema. Jesús quiere una reacción en el clero por el Espíritu Santo y la oración. Eso lo veremos después de la pausa, pero primero, como siempre, vamos al santo del día de hoy. Hoy don Randy debe estar muy contento y toda la población argentina en el Cusco y en el mundo, porque hoy se celebra nada más y nada menos que Nuestra Señora de Luján, una de esas advocaciones marianas muy conocida especialmente en América. Y que teniendo un papa argentino, claro, pues todo obviamente como que se enmarca, ¿no? Sí, y además la Virgen yo creo que es mucho más conocida teniendo un papa argentino. Pues fíjense, queridos amigos, se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Luján situada a 60 kilómetros de Buenos Aires. Y una breve reseña nos dice que alrededor del año 1630, es decir, nos ubicamos en el siglo XVII. La plena conquista, ¿no? Americana. Así es, proceso de colonización. Un portugués de nombre Farías pidió a un amigo suyo que le mandase desde Brasil una imagen de la Concepción de María para colocarla en una capilla que estaba construyendo en Sumampa. Al poco tiempo recibe no solamente una, sino dos imágenes. La Virgen nunca se queda corta. Una bajo la advocación de la Inmaculada Concepción y otra de la Madre de Dios, nada más y nada menos que dos dogmas marianos. Ajá. Ahí vemos la imagen justamente del Papa Francisco con la Virgen. Una vez llegadas las imágenes, los troperos las montaron en una carreta y emprendieron el viaje hacia el norte. Se detuvieron a las orillas del río Luján para pasar la noche. Pero a la mañana siguiente se dieron cuenta de que los bueyes no podían mover la carreta a pesar de que le quitaban peso. Con gran esfuerzo bajaron la caja que contenía la imagen de la Inmaculada Concepción y solo así pudieron los animales mover la carreta. Los troperos entendieron esto como una señal de que la imagen debía quedar en ese lugar para ser venerada. Paola, ¿cuántas advocaciones existen por allí en nuestra América que les ha ocurrido lo mismo? Ahora mismo me estoy acordando, por ejemplo, en Bogotá, en la iglesia de la Peña, Nuestra Señora de la Peña, que en realidad es una imagen de la Sagrada Familia, donde está San José, la Virgen y los arcángeles y el Niño Dios, y les ocurrió lo mismo. Exacto. Cuando fueron a trasladarla más abajo, no había quien la pudiera cargar
y por eso allí se erigió un santuario. Pues fíjense, lo mismo ocurre con Nuestra Señora de Luján. Sí, algo muy lindo también que ya vamos a hablar más adelantito en esta historia, es que también está la presencia de el Negro Manuel, que como tú acabas de decir, en la mayoría, y no sé si decir en todas las apariciones de la Virgencita, en cada país de América Latina, siempre está la presencia o siempre la Virgen se le aparece pues al más pequeño de la pirámide social de aquella época, al más humilde. Entonces aquí el Negro Manuel pues también tiene mucha importancia en esta advocación de la Virgen de Luján, pero también en muchas otras advocaciones de América Latina, pues siempre la Virgen se le aparece o a los indígenas o a los negros. Siempre es así, cada historia está amarrada pues con este tipo de razas, ¿no? Humilladas, sí. En ese momento tremendamente humilladas. Claro, subyugadas. Sigamos escuchando la historia. Yo creo que a qué ser humano no le gusta escuchar historias y anécdotas, siempre es una cosa que llena, y más cuando tienen que ver con María. Comienzan a divulgar lo sucedido y a venerar a la Virgen en un pequeño oratorio que fue construido en el mismo sitio. Acción a la cual ella correspondió, por supuesto, como siempre, con varios prodigios y milagros. Pero 50 años después, es decir, medio siglo después, el lugar queda despoblado. Hasta que la señora Ana de Matos compra la imagen y la lleva a Luján, donde, ayudada por un mayordomo, un fraile carmelita y un capellán, le construye una capilla digna. Otra asociación que podemos tener, Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona de Colombia, le sucedió lo mismo. Esa imagen la trajeron, quedó abandonada y solamente después, una pintura, solamente después una señora española que vivía allí por Chiquinquirá, le decide también hacer una capilla. Y la que va a ver el milagro luego, ¿quién es? Lo que tú decías, una indígena. Una indígena que pasaba por ahí. Que pasaba por allí, fíjense, la señora... Que pasaba por ahí. En 1762, ya un poquito más allá de mediados del siglo XVIII, Juan de Lezica erigió otro templo en el cual se veneró la imagen por más de un siglo. Hasta que en 1874, finales del siglo XIX, el padre Jorge Salvaire construyó la basílica actual en cumplimiento a un voto hecho a Nuestra Señora si lo salvaba de morir en manos de los indígenas. La basílica fue construida, ya hablando de la basílica donde está Nuestra Señora, al estilo gótico del siglo XII, con 2 torres que miden 106 metros de alto. La fiesta se estableció para un día como hoy, día 8 de mayo. Entonces, enhorabuena para los que conocen la Basílica de Luján. Allí se ven las dos torres, y qué bonito que algún día los que no las conocemos pues podamos ir. Sí, lo que quería contar del Negro Manuel es que el Negro Manuel es un personaje muy importante dentro de esta historia de la Virgen de Luján, porque él es un negro que fue comprado en África, traído al Brasil, y él venía en la misma embarcación donde venían estas imágenes. Él fue vendido a los 20 años, llegó a Brasil, y después él hace ese recorrido desde Brasil hasta Argentina y él presencia ese milagro de que la Virgencita no se quería mover. Y pues él decide dedicar toda su vida a cuidar esta santa imagen de la Virgen de Luján. Tanto dicen que él con la cera de las velas que allí se prendían hacía curaciones milagrosas, cuidaba obviamente a la Virgen, y también él se atrevía a decir que la Virgen salía de noche a hacer sus asuntos, sus milagros, ayudar a otras personas, y por eso pues el Negro Manuel pues es muy importante en esta historia de la Virgen de Luján. Consagra toda su vida está viejito, para cuidar y hacer conocer esta imagen. Algunos datos es que, por ejemplo, anualmente acuden cerca de 8 millones de peregrinos a visitar a la Virgen de Luján. Y en noviembre de 1995, los obispos argentinos que hicieron su visita ad limina a Roma llevaron consigo la estatua de Nuestra Señora de Luján para que fuese bendecida por el Papa Juan Pablo II. Y en octubre de 1998, 3 años más tarde, durante su visita a la Iglesia Nacional Argentina de Roma, que concluyó con la entronización de la Virgen de Luján, el Santo Padre expresó su afecto especial por el pueblo argentino y profundizó en la maternidad espiritual de María Santísima. Otra cosa muy linda es que la Virgencita tiene un vestido blanco y su
su manto, el vestido es blanco, pero su manto, el de la cabeza, es azul, o sea, tiene los colores de la bandera de Argentina, y esta imagen corresponde, la que se venera como patrona de Argentina, de las dos que se llevaron de Brasil a Argentina, es la Inmaculada Concepción, por eso tiene esa luna debajo de sus pies y 12 estrellas encima de su cabeza. Recordemos que habían dos imágenes, pero es cuando se baja la de la Inmaculada Concepción que la carreta puede seguir. Exacto. Muy bien, queridos amigos, pues ahí les queda, por ejemplo, ustedes en la página de EWTN, en el Santoral, pueden conseguir una historia muy completa de Nuestra Señora de Luján. Pidámosle pues a Nuestra Señora de Luján, especialmente en este mes de mayo, es que además está en su mes, pues que nos ayude en este camino de santidad, que nos dé un corazón generoso, sobre todo abierto a todas sus indicaciones, porque ella sí que nos sabe conducir a todas las voluntades de Dios. Les vamos a invitar a una primera pausa y enseguida vamos a retornar, como lo decíamos al principio del programa, con este fabuloso texto de Concepción Cabrera de Armida, venerable, mexicana, madre de familia, fundadora. Y en el capítulo 10 de ese libro nos dice: Jesús quiere una reacción en el clero por el Espíritu Santo y la oración. ¿Qué le va a decir Jesús a sus sacerdotes en este sentido? Lo escucharemos y lo veremos después de la pausa. Ya regresamos. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, oh buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón llamo y espero, oh Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. Oh Señor, sagrado corazón, oh sagrado Sagrado corazón, sé todo para mí, que viva yo escondida en ti. Oh sagrado corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad, de ti lo espero todo, que en tu amor aprenda a amar. A las puertas de tu corazón vengo y llamo y espero, oh Señor, del mío me hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti y Paola, nos vamos a meter de lleno con este libro que les vamos a volver a recordar. Es un libro que yo creo pueden conseguir en la librería Testimonio y si no en la librería católica más cercana que tenga. Se llama A mis sacerdotes, Concepción Cabrera de Armida. Y si bien es cierto que el título pareciera que solamente fuera dirigido a los sacerdotes, pues no nos
olvidemos que también nosotros tenemos un sacerdocio, aunque es un sacerdocio real, y que también tenemos el compromiso de orar por nuestros sacerdotes en el carácter ministerial que tienen ellos, y que un día especial para rezar por los sacerdotes es el jueves. El corazón de Jesús le encanta ese día, el jueves a la noche, orar por sus sacerdotes. ¿Qué nos dice este capítulo? Entramos en materia. Jesús quiere una reacción en el clero por el Espíritu Santo y la oración. Quiero, dice el Señor, le dice a Concepción, quiero una reacción viva, palpitante, potente y poderosa del clero por el Espíritu Santo. Quiero renovar el fervor en corazones dormidos. Quiero extinguir la impureza, el lucro, la avaricia, la codicia, el mundo, en fin, que se ha infiltrado en muchos corazones de los míos. Este cúmulo de vicios en los corazones de los que me pertenecen hace que se entibie su fe y que vivan arrastrando su vocación sacerdotal. Hay un diagnóstico del Señor, y es un diagnóstico bastante fuerte. No está hablando, por supuesto, de todos los sacerdotes, él mismo está hablando de muchos corazones de los míos. Pero está claro que ya nos insinúa el remedio que él quiere, la acción del Espíritu Santo en la vida de los sacerdotes, y podemos extenderlo a nosotros también en la vida de todos nosotros, porque también nosotros, especialmente cuando hablamos de nuestra vida espiritual, y a veces nos damos mucho alarde de eso, a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo una tibieza, que es lo que el Señor aquí está diciendo. Y específicamente a esos sacerdotes que se encuentran en esta situación arrastrando su vocación sacerdotal. Ahora nos dice, ¿cuál es el remedio? El Espíritu Santo en general, pero en particular, su remedio está en la oración, en esas horas de trato íntimo conmigo, en las que yo derramo mis luces con más abundancia, en las que me acerco a los corazones y les comunico mi espíritu, y los conforto, y los ilustro, y los enciendo, y les facilito con mi amor el camino del deber, el espinoso sendero que deben recorrer sacrificándose. Entonces, queridos amigos, el Señor no baja la bandera de la exigencia que Él tiene con sus sacerdotes. Requiere sacrificio, camino espinoso, sendero espinoso, pero ahí está el Espíritu Santo y pone una primera respuesta concreta, la oración. En este momento me acuerdo de nuestro gran San Juan Pablo II, Paola. Los ejemplos que él dio al respecto cuando tenía que hacer sus giras y viajar, el hecho de tener siempre esa tendencia de querer buscar la presencia de Jesús Eucaristía, el Santísimo Sacramento expuesto, y lo primero que quería llegar a ser un país después de verle besar la tierra, que era una cosa que hacía bajando de los aviones, era ir a hablar con Jesús. Pero no solamente cuando llegaba, su primera actividad del día era la oración ante el Santísimo, e incluso su última actividad del día también era ir a terminar el día con Jesús. Bueno, también quería como contar algo al respecto sobre la oración. Ahí es como un testimonio, una religiosa pues que viaja por el mundo, y ella habla mucho sobre la Santísima Virgen María y la importancia de la oración. No olvidemos que en las apariciones más famosas de la Virgencita, especialmente la de Fátima, incluso la de Lourdes, la Virgencita reza el rosario, ¿sí? Y en Fátima nos dice rezar el rosario para que llegue la paz al mundo. Y esta religiosa que da estas charlas, pues un día fue a un lugar y habían sacerdotes, habían religiosas, habían laicos, y ella hablaba de la importancia de rezar el rosario completo. Esto fue antes de que Juan Pablo II sacara los misterios luminosos, y ella decía que tocaba rezar las 3 partes del rosario, gozosos, dolorosos y gloriosos, que era muy importante, que la Virgen se lo pedía sobre todo a los sacerdotes, que los sacerdotes era importantísimo que ellos rezaran el rosario completo. Entonces, ya al final de la charla se levanta un sacerdote y le dice, un sacerdote que venía de Francia,
y le dice, bueno, pero ¿A qué horas? hermana, ¿a qué horas cree usted que yo me voy a rezar las 3 partes del rosario? Con uno tengo, con un rosario bueno, pero si usted viera mi agenda, ¿no? Entonces, esta religiosa le dice, sí, tal vez la Virgen pudo decir eso, menos usted porque está muy ocupado. Entonces le hizo sentir como mal, como que sí, claro. Entonces, dejaron así esto y a los 2 años esta religiosa se vuelve a encontrar con este sacerdote. Antes de que sigas con la historia, me acuerdo que también le dijo como, o sea, que no solamente le dio palo con eso, sino que le dijo, bueno, pero pruebe, o sea, Pruébelo, claro. No pierde nada, pruebe una semana. Exacto, pruebe una semana. Sí. Y si definitivamente ve que no le beneficia, pero pruebe, ¿no? Pruebe, sí. Se me olvida ese detalle, pruebe. Y se volvieron a encontrar a los 2 años. Y se lo encontró casi como a ciertos metros y esta religiosa le dice, bueno, ¿cómo le ha ido con el rosario? Y este sacerdote le hace así como súper bien, que le pidió a la Virgen la gracia, porque sabemos que los sacerdotes de verdad que están muy ocupados. Por supuesto, eso no es una sí, cosa un que se pueda sacerdote negar. pues que tenga su celo apostólico es un sacerdote muy dado a la gente y bueno. Pero la oración es la oración es ese alimento del alma y sin la oración un sacerdote no puede hacer el bien a lo Dios, ¿sí? Entonces él le dice que es súper bien que él se propuso a rezar el rosario completo, los 3 misterios y que le pidió esa gracia a la Virgen y desde que él hace eso, le queda más tiempo para la oración. Eso es lo que es increíble. Hace muchísimo más bien a la gente que lo que hacía antes y que es más feliz, que se consideraba una persona más feliz. ¿Por qué? Porque precisamente dejó actuar a María a través del rosario, que es el arma más poderosa después de la Santa Misa, para vencer al demonio, las tentaciones y hacer surgir obras de misericordia pues en todos los fieles. Así es, pues un ejemplo concreto. Seguimos. Sigue diciendo el Señor a Concepción Cabrera de Armida y a todos nosotros, especialmente a los sacerdotes. Un sacerdote ya no se pertenece, es otro yo y tiene que ser todo para todos. Pero ha de santificarse primero, que nadie da lo que no tiene y solo el santificador santifica. De alguna manera, aquí está dando el punto clave de por qué el rezo del Santo Rosario es tan importante. Lo primero que va a hacer la Virgen es santificar a ese hijo suyo, que se abre a esas gracias del Santo Rosario, porque nadie da lo que no tiene. Y por eso es importante que nuestros sacerdotes estén llenos de Dios. Y qué mejor manera de llenarse de Dios que con el rezo del Santo Rosario, que como ya nos lo dice la tradición, después de la Santa Misa tal vez es la oración más importante de la tradición cristiana. Por consiguiente, continúa diciendo, si quiere ser santo como es su deber ineludible, debe estar poseído, impregnado del Espíritu Santo. Porque si este Divino Espíritu es indispensable para dar la vida de la gracia a cualquiera alma, para las almas de los sacerdotes debe ser Él su aliento y su vida. Es decir, si hay un sacerdote que no tiene el Espíritu Santo, pues ni aliento ni vida. Claro. Sigue nuestro Señor diciendo, si son Jesús los sacerdotes, ¿cómo no han de tener el Espíritu de Jesús? ¿Y cuál es este sino el Espíritu Santo? Sus desalientos, sus tentaciones, su tibieza y hasta sus caídas vienen del descuido punible que muchos tienen para la oración. Y punible es, ¿no? Es un término como que si uno lo utilizara en el lenguaje de hoy, de pena, hasta uno podría decir hasta de cárcel en el ámbito laical, ¿no? En el ámbito civil, perdón. Y lo dice el Señor. Y hasta sus caídas vienen del descuido punible que muchos tienen para la oración, porque viven aturdidos en las cosas del mundo o por el cúmulo de ocupaciones buscadas que les estorban, porque rebajan su dignidad por su familiaridad con personas de quienes debieran hacerse respetar,
por no huir de las ocasiones, por dar lugar a las vanidades humanas, por su falta de mortificación interior y exterior, por ver como secundarios sus sagrados deberes, como el oficio divino, etc., sintiéndolos como pesada carga. Pero todo les viene por su disipación, falta de oración y unión conmigo. Y esta falta tiene su raíz ahí en la falta de amor, que es lo que más contrista mi corazón. El Señor no se anda con pelos en la lengua y dice las cosas muy claras, ¿no? Y dice las cosas muy claras. Estaba viendo, por ejemplo, porque aquí da varios factores que también nos afectan a nosotros. Rebajan su dignidad por su familiaridad con personas de quienes debieran hacerse respetar. Uno se acuerda, por ejemplo, de ese pasaje que suele los que practican las laudes o las oraciones litúrgicas, un pasaje donde dice: no confiéis en los príncipes y seres de polvo que no pueden salvar. Sí. Esto no solamente les ocurre a los sacerdotes con respecto a los seres humanos, porque hay que entender que un sacerdote, ya el Señor lo ha dicho, ya no se tiene para sí, se tiene solamente para Dios y para su prójimo, donde ve el rostro de Cristo. Pero uno no puede desconocer, Paola, que en ese sentido los sacerdotes muchas veces están muy solos. Y por eso también el Papa ha pedido en muchas ocasiones rodear al sacerdote, pero que tiene que ser una ayuda efectiva. No se trata de yo rodearlo, haciéndole crecer su vanidad, tentándolo a veces con cosas del mundo, claro, para sacarlo de su soledad. Hay un pasaje también muy bonito por allí de un sacerdote que creo que murió, que estuvo en Medjugorje mucho tiempo, no me acuerdo, Slavko, creo que se llama el padre, y creo que en algún momento se le acercaba una persona extranjera que llegaba allí y veía que este padre estaba lleno de Dios y que trabajaba tanto, y en algún momento le dijo: padre, usted tiene que descansar ya durante algún tiempo. Y decía justamente la religiosa que tú mencionabas, cuando al padre le decían esto, el padre no se quedaba con pelos en la lengua y como que se ponía medio, un poco, no vamos a decir irascible, pero como que con mucho celo, ¿no? Pero dice, esta vez se aguantó y dijo solamente: descansaré en el cielo. Entonces, no se trata de que nos arrimemos a los sacerdotes para quitarles lo que es su carácter sacerdotal, claro, sacrificio, no le vamos a quitar entrega. la cruz. No les podemos quitar la cruz, pero sí los podemos apoyar en el servicio. Eso sí. Y esto sí es, digamos, un verdadero apoyo humano. No, como dice el Señor, luego, claro, se pierde el respeto con personas que luego le están ofreciendo cosas del mundo, por no huir de las ocasiones, porque solemos a veces nosotros mismos, y a veces sin darnos cuenta, en poner ocasión a los sacerdotes, Paola, por una invitación que se les hace, por cualquier cosa que les traemos, por dar lugar a las vanidades humanas, las cosas que les damos a veces a nuestros sacerdotes, los obsequios, los regalos. Verdaderamente, eso que le estamos dando, ¿les sirve para su servicio como otro Cristo? Bueno, me acabo de acordar de un pasaje también que le sucedió a Santa Teresita del Niño Jesús. Estoy hablando casi finales del siglo XIX. Para que ustedes se den cuenta lo que esta niña, cuando tenía sus 14 años, hizo un viaje a Roma para pedirle al Papa León XIII que la dejara entrar a los 15 años al Carmelo. Pero ella hizo como un tour por Francia y por muchas ciudades de Italia. Y en este tour se apuntaron muchos sacerdotes de aquella época. Y Santa Teresita, en su autobiografía Historia de un alma, ella dice y se lamenta con tristeza de la tibieza, un poco lo que acabamos de escuchar de nuestro Señor, que ella ve en algunos sacerdotes, esa ligereza en el trato con las demás personas. No quiere decir que un sacerdote pues no pueda hablar con nadie, claro, y tenga que ser un estricto, un seriote ahí, que no. Obviamente no, un sacerdote debe tener carisma como lo tenía Juan Pablo II, ¿sí? Pero obviamente el sacerdote, como lo dice Santa Teresita, tiene que tener una pureza angelical. Prácticamente es otro ángel que camina por esta tierra, y que la pureza es una virtud que el sacerdote más tiene que
pedírsela a Dios, porque no es una virtud que tú la logres por ti mismo, sino que solo la logramos, solo podemos ser puros ante los demás, ante nuestro Señor y con nosotros mismos si lo pedimos en la oración. Entonces ella compara a los sacerdotes con los ángeles. Tienen que ser otros ángeles, sus labios tienen que ser puros, sus ojos castos, porque es una virtud tan importante para que la gracia de Dios, y como le dice Jesús en este libro a mis sacerdotes, el sacerdote es otro yo. Es otro yo, y Jesucristo es el más puro de los puros. Entonces ella hace alusión pues a los sacerdotes, y pidamos también nosotros. Siempre hago énfasis en que nosotras las mujeres evitemos estar mal vestidas delante de los sacerdotes, también evitemos saludarlos con un beso. No, de verdad, o sea, casi siempre somos nosotras las que nos tiramos a darle el abrazo, el beso y los tocamos, y realmente no es conveniente que nosotras las mujeres estemos con estos gestos. Son innecesarios. Realmente un sacerdote no necesita tal vez solo el beso de su mamá o su abuelita, pero nosotras que somos mujeres parroquianas, solamente busquemos del sacerdote las cosas espirituales, y si ya pues tiene que haber algo temporal, un favor, pues está bien, obviamente, pero nosotras recemos por la pureza de los sacerdotes y evitemos tener contacto físico con ellos. Sí. Ellos no necesitan tocarnos ni besarnos. Antes seremos nosotras una tentación para el sacerdote, porque es varón. Eso es lo que hay que evitar, obviamente. justamente en lo que está diciendo el Señor. O sea, cuando Él cita estas cosas, no es solamente, digamos, la parte activa del sacerdote que, por decir algo, se pone en ocasión. No, yo creo que la mayoría de las veces es la ocasión que nosotros suscitamos y en el que a veces queriendo y a veces no ponemos a los sacerdotes. Como este tipo de ejemplos, hay que buscar siempre las cosas que en realidad el sacerdote necesita y nosotros ponernos en esa ayuda, en ese servicio. Fíjate que también habló nuestro Señor de la falta de mortificación interior y exterior. La tradición de la Iglesia nos ha mostrado a lo largo de todos estos siglos esa palabrita que se conoce como ascética, y que es una palabra que tiene que estar asociada a la vida religiosa. Pero expliquemos qué es ascética. Claro, vamos a explicarlo. Es una palabra que tiene que ver justamente que parte del amor. El amor ofrece sacrificios al Señor para buscar la salvación de las almas. Esto es lo importante, el tema de la salvación. ¿Qué tipo de acciones son las que se ofrecen en la ascética o qué tipo de ejercicios? Pues son mortificaciones, ofrendas que uno hace al Señor, como por ejemplo, vamos a decir, una mortificación es el ayuno. El ayuno, y hoy día viernes es un día que al Señor le gusta por excelencia, porque todo viernes de alguna u otra manera se conmemora su pasión. Es un día muy especial para el ayuno. Yo me mortifico ayunando a pan y agua para los que pueden, para los que no les permite su salud, comiendo un solo plato fuerte en el día, que puede ser, por ejemplo, la hora del almuerzo, pero antes de eso y después de eso no. Ahora, si mi salud tampoco llega a eso, pues puedo comer una cosa muy ligera, tal vez al desayuno y otra a la tarde, pero en algo me tengo que sacrificar. O si me gusta mucho el chocolate, entonces ese día digo, no, ese día yo no como chocolate. Pequeñas prácticas, esto en lo cotidiano, pero ya cuando nos metemos en el orden, digamos, de un llamado mucho más profundo, como es el caso de los sacerdotes, de los religiosos, estas mortificaciones interiores y exteriores se tienen que dar en la vida cotidiana, para que Dios los colme de gracias y ellos puedan cumplir esa labor que tienen, o ese oficio, más que oficio, ese gran regalo y ese don que es ser otros Cristos y salvar almas. Entonces dice el Señor que hay una falta de esa mortificación interior y exterior. Pero no es, y esto es importante aclararlo, no es la mortificación porque sí, y que generalmente el mundo lo suele ver así. Es que eso ya pasó, eso era en tiempos anteriores. Además, ¿qué es eso de estar ahí mortificándose si Dios le concede una oportunidad y también tiene que relacionarse con los demás? ¿Y por qué, pobrecito, por qué no puede estar aquí en esta o esta otra ocasión? Pues sí, hay cosas que me pueden ser, digamos, permitidas y que no están mal, pero hay que buscar lo más perfecto.
Y allí está una de las cosas para los sacerdotes. Y otra cosa muy importante del ayuno es que el Señor es muy claro que hay pecados que solo salen con el ayuno y la oración. Y tal vez nos hemos acostumbrado que, es que a mí me cuesta ayunar porque me duele la cabeza, me mareo, tengo las mil excusas. Y realmente hemos reemplazado el ayuno por obras buenas. Y no, las obras buenas son obras buenas, pero es que el ayuno es el ayuno. Y como está la situación hoy en día en el mundo, realmente hay muchos pecados que necesitan de ayuno, pero un ayuno verdadero, a pan y agua, o como lo acabas de decir tú, una comida al día, ¿sí? Pero que para aquellas personas, y me incluyo, que somos reflojongas para el ayuno y que sacamos un poco como la excusa, pues pidámosle la gracia a la Virgen, que con esos ayunos ella hace muchas obras buenas para erradicar pecados muy fuertes que solo salen con el ayuno. Y claro, uno puede sintetizar antes de que sigamos, es el Espíritu Santo y esa confianza en Dios, en Jesús, que nos va a dar su Espíritu, que es ese Espíritu Santo, el que nos va a poder sostener para poder cumplir con estos ayunos y el que nos va a dar el amor. Si yo no tengo amor, por eso al final dice, en la falta de amor, que es lo que más contrista mi corazón. Si yo verdaderamente amo a Jesús, pues el amor es concreto, tengo que demostrarlo con obras, y más que con obras, con frutos, porque las obras se quedan generalmente en mi iniciativa, pero el fruto es obra del Espíritu Santo en mí. Entonces, mejor tener frutos que obras, dejar que el Espíritu Santo obre. Sigue diciendo el Señor a Concepción: necesita ahora más que nunca el clero del calor de sus pastores, del cuidado de sus almas, de procurarles retiros y ejercicios y atracción paternal en todos los sentidos. Entonces ya el Señor pone un ámbito mucho más grande de que, claro, a los sacerdotes también hay que brindarles un espacio de formación, de retiro, de cuidado del alma, de especial oración, retiros fuertes durante el año, lo que nos enseña la tradición de la Iglesia, esos ejercicios espirituales que generalmente se hacen de 8 días en régimen de silencio ideal, ignacianos, para que allí se puedan cargar. Y además, como lo decía antes, cumpliendo sus sagrados deberes, el oficio divino, la oración, que es muy importante durante el día. Y luego dice: Satanás hace su cosecha con pecados ocultos, con ocasiones peligrosas, con finos lazos de hipocresía traidora. Las almas de los sacerdotes son su manjar más codiciado. Por eso es que tenemos que pedir mucho por los sacerdotes, porque él lo que quiere es ganarse trofeos como cabezas, ¿no? Trofeos de sacerdotes. A los que no están con Dios, pues ya los deja muy tranquilos porque los tiene enganchados. Pero al sacerdote que tiene ese don, ese gran don, pues quieres llevárselo. Claro, claro. Que las almas oren y se sacrifiquen en mi unión por esa parte escogida que mucho lo necesita, y lo está diciendo el Señor, en estos momentos críticos de oraciones y penitencias, de gracias especiales que se compran con dolor. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa comentamos esto, ese otro tema que a veces nosotros queremos alejar, el tema del dolor, pero que con ese dolor pues podemos comprar muchas almas y muchas almas sacerdotales. Una pausa y ya regresamos. Queridos amigos, que las almas oren y se sacrifiquen por los sacerdotes en estos momentos críticos de oraciones y penitencias, de gracias especiales que se compran con dolor. Hay gracias que solamente puede uno comprar con el dolor.
se asocia un poco, Paola, ¿te acuerdas de ese pasaje en que los apóstoles no podían sacar los demonios de un poseído? Ayuno Y el Señor les decía, y oración. pero ¿por qué? Si hemos hecho esto en otros lugares, ¿pero por qué? Porque para esta especie de demonios se necesita de ayuno, de oración, de penitencia. Aquí lo está diciendo. He querido dar a mi clero una lección de amor. He querido herir en lo más íntimo el fondo del corazón de los míos. Y si no, ve quienes están sufriendo esta prueba por la que cruza mi iglesia. Mis sacerdotes y mis religiosos. Y es que quiero purificarlos, acrisolar su virtud. Porque si mucho me hieren las ofensas de los malos, más me lastiman las ofensas ocultas, pero patentes a mis ojos, de los que debieran ser solo míos. Claro está que los buenos pagan por los malos, que hay almas inocentes que sufren las consecuencias de las que no lo son, pero estas precisamente, puras y limpias, son las que están comprando gracias y apresurando el tiempo de la libertad y de la paz. Por eso uno escucha que hay por allí pararrayos en el mundo que no conocemos. Religiosos tal vez sean muy pocos, o laicos también, muy ocultos en algún rincón del mundo, tal vez por allí pastoreando, tal vez por allí no vistos por nadie, no haciendo éxitos mundanos, en un claustro, que son los encargados de parar la justa ira de un Dios que se ve aquí ofendido y nuestro Señor allí aguantando. Hay una historia muy bonita que sucedió en Croacia. Ustedes, bueno, por si no lo sabían, es un país que queda como en Europa, más tirando hacia el oriente, y pues que desafortunadamente también fueron gobernados por los comunistas en toda esta época de la cortina de hierro. Y dicen que los comunistas llegaron a un convento de franciscanos y les dijeron, miren, el régimen comunista es lo que gobierna este país y ustedes están obligados, se lo dijeron a 30 frailes franciscanos, están obligados a que salgan del convento, a que salgan de este monasterio, se quiten el hábito franciscano y sean del mundo. ¿Por qué no lo hacen? Entonces, de los 30, todos inmutables. Y de pronto, viendo esa inmutabilidad de que ninguno se quitó el hábito, ninguno dijo, sí, yo me quiero ir, ni nada de eso, pues arrancó el crucifijo, un crucifijo de la pared, sí, que era un poquitito grande, y lo tiró, lo arrojó contra el piso. Entonces le dice este soldado comunista a los 30 frailes, miren, o su Cristo o el mundo, así se los puso, o Cristo o el mundo. Y como eran dignos hijos de San Francisco, pues uno por uno tomó la cruz y repitió esa frase tan hermosa de San Francisco, mi Dios y mi todo. Los 30 hicieron eso y enseguida pues estos soldados comunistas los quemaron a todos. Entonces pues tal vez a eso apunta el Señor. Ellos tuvieron la gracia del martirio, son mártires croatas. Y cuánto bien nos hace la Virgen María en este país. Cuántas personas no van de peregrinación a este país de Croacia a visitar a nuestra madrecita, la Reina de la Paz. Y se cumple, Paola, sangre de mártires, semilla de cristianos, que es lo que está diciendo aquí. Los buenos pagan por los malos. No es una vida en vano. No, exacto. No solamente no es en vano, sino que es la posibilidad de que muchos cristianos y muchas almas se conviertan y haya más cristianos. Exacto. Termina diciendo, antes de que vayamos al rezo de las 3 Ave Marías, los obispos, ahora toma el tema de los obispos, tienen que cargar las culpas de sus hijos como yo tengo que cargar las culpas de los míos. Purgarán sus deficiencias culpables los que las tengan, obispos y sacerdotes, y se purificarán comprando con sus penas el triunfo de la Iglesia y la santificación de los suyos. No crean que todo es castigo en esta época desoladora de la Iglesia, que mucho es prueba para acrisolar la fe y la unión en los corazones. Esto es muy importante y a veces no lo vemos. También podemos pensar, es que esto es puro castigo, o sea, puro castigo de Dios. Entonces,
los sacerdotes que de pronto se encuentran en una situación tan crítica. Entonces Dios lo que más quiere es írseles encima, castigarlos, castigar a la iglesia, pero no es así. En el ámbito espiritual se entiende, como nos lo está diciendo aquí el Señor, que mucho es para acrisolar la fe y la unión en los corazones. Con estas pruebas, Dios los lleva hacia el camino de la santidad. Pero hay que tener, como nos dice el Señor, ojos para ver y oídos para escuchar. Hay que tener, pero ¿esto cómo se da? En la oración. Lo ha dicho al principio. Si yo no oro, no lo voy a reconocer. No voy a entender que eso que no me gusta, pues hay que hacerlo. Y así no me guste, lo tengo que hacer porque el Señor sabe muy bien por qué me lo pone por delante. Y muchas de estas cosas implican dolor, pero es yugo suave, carga ligera. Había mucha tierra en muchos de los que amo. Este sacudimiento general será saludable. Tampoco crean que yo no veo los sufrimientos ni escucho las plegarias, pero tengo mis tiempos y estoy haciendo reaccionar a muchos corazones dormidos. El triunfo vendrá por el Verbo, por el Espíritu Santo en el Padre, por medio de María. Que todos esperen confiados y serenos la hora de Dios, profético. Y es el Señor el que lo está diciendo. Pues bien, queridos amigos, ya llegando aquí al final del programa, simplemente invitarles, siempre que hablamos de este texto, la iniciativa es nunca hablar mal de nuestros sacerdotes. Nosotros podemos ver muchas cosas en ellos, pero primero, como nos invita el Señor, miremos lo nuestro, nuestra viga en el ojo. Y segundo, si lo veo y Dios permite que yo lo vea, lo que yo tengo que hacer es orar. Orar y servir de una manera buena a nuestros sacerdotes. Y ya que el Señor habló sobre los obispos, creo que estamos un poco acostumbrados a rezar tal vez por ese sacerdote cercano, el de mi parroquia, el que me casó. Por nuestro obispo. Pero los obispos como que los tenemos muy olvidados, Sí. porque estamos acostumbrados como a verlos como otro personaje público que puede salir en el periódico, en la tele, o el cardenal de mi país. Y son también sacerdotes. Y tal vez son más necesitados. Y son los más, pero más necesitados. Así es. Porque un obispo es un príncipe de la iglesia. Un obispo es como si viésemos a San Juan Apóstol, a San Santiago, ¿ya? Entonces, pues recemos también cada uno por el obispo del lugar en donde vive. Muy bien, reporta su sintonía don Fernando Delso de la ciudad de Lima y Mario Rebelli. Ya las intenciones, pues se nos ha venido el tiempo encima, ya las conoce el corazón de María. Les pedimos que a ellos de manera muy especial y a todos aquellos que nos han venido escuchando y tienen sus intenciones allí, pues los ponga en el corazón de María. Y le decimos a nuestra Madre, María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su sintonía y les invitamos como siempre para que nos acompañen nuevamente. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar Junto a ti.